compañeros de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. A continuación tengo el agrado de presentarles al doctor Rafael Lucio Gil, quien nos disertará en esta jornada de actualización pedagógica virtual sobre el tema Enseñar y aprender, transformando la educación y el pensamiento. Rafael Lucio Gil es licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Física por la UNAM de Managua. Tiene una maestría en Ciencias de la Educación y Didáctica de las Ciencias Experimentales de la UNAM de Managua. Es doctor en Educación y Didáctica de las Ciencias Experimentales por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Ciencias Sociales y Humanas, Comprender Centroamérica por la UCA. A nivel profesional se ha desempeñado como observador del Observatorio Centroamericano de la Reforma Educativa y de UCA. Ha sido coordinador de cursos de posgrado y capacitación sobre temáticas relativas a la reforma educativa y ha sido director del Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana UCA y de UCA. Además, ha impartido cursos de metodología de la enseñanza en educación superior, en educación secundaria, cursos de operaciones estratégicas sobre la reforma educativa y cursos sobre gestión educativa en maestría en educación y aprendizaje. Por favor, demos la bienvenida al doctor Rafael Lucio Gil. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Un saludo muy cariñoso a todos los maestros y maestras que están conectados en este momento. Esperamos que la conferencia no solo les pueda gustar, sino que también la puedan en alguna medida aplicar en su práctica cotidiana en el país en que están. A continuación, nuestra presentación va a trascender a lo largo de 3 grandes preguntas rectoras a las cuales quiero responder: ¿qué educación? ¿Para qué tipo de desarrollo? ¿Qué tipo de docente? ¿Para qué tipo de educación? ¿Y qué currículum y qué metodología de enseñanza-aprendizaje? Los maestros son los artífices de la nueva educación. Y tenemos que decir que es importante aprender a leer, enseñamos a aprender. Más complicado, diríamos, más importante, aprender leyendo, y los maestros necesitamos leer mucho para efectivamente poder aportar muchísimas ideas y muchísimos elementos para nuestro trabajo cotidiano. Por tanto, cómo lograr una cultura lectora es importantísima para lograr un desarrollo humano y sostenible. Los datos del laboratorio de la UNESCO en Chile nos dicen que en general en Centroamérica hay una fluidez lectora bastante regular, tirando a mala, pero sin comprensión lectora. Esto significa un drama para nuestros pueblos, el hecho de que nuestros niños no aprendan a leer bien, aprendan a leer con cierta fluidez, pero sin comprender lo que se transmite a lo largo de todo el sistema educativo. Necesitamos generar una cultura lectora, desarrollar capacidades cognitivas, pensamiento crítico y una lucha por la justicia, sobre todo de aquellos que no tienen educación o que cuentan con una educación de muy baja calidad. Una educación que ha de ser base fundamental del desarrollo humano. El desarrollo económico es importante, se habla mucho del desarrollo económico, es la base, pero no es el techo es la persona, el techo es el desarrollo humano. El informe de Lorsch nos hace un planteamiento innovador para el siglo XXI. Lamentablemente, en algunos ministerios de educación este tema no es un tema de estudio todavía, y se trata de los 4 pilares de la educación para el siglo XXI que elaboró el informe de la Comisión Delors, presidida por Jacques Delors, que fue en ese momento el ministro de Educación de Francia. Entre ellos, esos 4 pilares se centran en enseñar a aprender a conocer, que todos los individuos aprendan a conocer, que aprendan también, que aprendan a aprender, pero no solo aprender a aprender, sino también aprender a ser,
personas, a tener valores y también aprender a vivir juntos, eliminando las barreras que nos mantienen a veces con peleas, con violencia entre unos pueblos y otros, entre unos barrios y otros. Pues bien, aún es desconocido por muchos ministros de educación y por muchos maestros, desgraciadamente, este documento tan importante como es el de los 4 pilares del siglo XXI o el llamado en general informe de la Comisión del ORS de la UNESCO. También podemos ver la importancia que tiene que los países tengamos un buen presupuesto de educación. Tenemos un escaso presupuesto en relación al Producto Interno Bruto para una educación, poco, pero bien utilizado, la pregunta, sobre eso vamos a hablar también. Hemos normalizado la pobreza, el retraso y una educación de baja calidad, como que nos hemos acostumbrado a ello, ¿verdad? Y una educación de calidad demanda muchos aspectos. Es fuente de desarrollo humano, mejorando el pensamiento. Realmente una educación de calidad mejora la capacidad de pensar, y por una cultura de la lectura también, de ese desarrollo de la lectura, única forma de potenciar transformaciones educativas de calidad. Superar las brechas, por tanto, entre las dos educaciones es otro de los temas que tenemos de por medio, la educación de los más pobres y la educación de los no pobres. Todavía en nuestros países hay una separación realmente lamentable y que no debiera de existir, puesto que la educación de todos debiera ser la misma, una educación de calidad. Por una educación de calidad, por tanto, que ha de tener al menos 4 atributos, son más, pero vamos a quedarnos con los 4 fundamentales. La educación ha de ser de relevancia, de pertinencia, de eficiencia y de eficacia. Relevancia significa que lo que estemos enseñando sea importante para nuestros países, para el desarrollo. Pertinencia, que además corresponda con las necesidades que tienen los niños, las niñas, los adolescentes. Eficiente, que los recursos que tengamos disponibles sean los necesarios, y eficacia, que realmente logremos aprovechar bien esos recursos. La pregunta que nos debemos de hacer: ¿tenemos estas 4 características en la calidad de nuestra educación? Si no la tenemos, obviamente dista mucho de lo que ha de ser una educación de calidad. Por una educación de calidad, al menos estos atributos son indispensables. Pero también es necesario, como decíamos, superar las 2 educaciones entre los más pobres, la educación de los no pobres. Esa separación, esa brecha, ese distanciamiento nos marca en países que tienen una estructura social realmente injusta. Hacia una calidad total, tenemos que ir avanzando hacia una calidad total. Y la calidad total la vemos cuando la persona, la familia, el entorno, más allá de las apariencias de calidad, las emociones, que todo ese conjunto de elementos, de actores, participen en el desarrollo de la educación. No puede ser una calidad endémica, internalista, solamente hacia adentro. Tiene que ser una calidad de la educación que se proyecta al entorno, afectando y transformando el entorno. Necesitamos también nuevos currículos, nuevos contenidos y nuevos docentes. Currículos todavía en nuestros países tienen un tinte muy tecnicista, preocupados por los aspectos técnicos. Un currículum que favorece y facilita la violencia simbólica, exigir reglamentos, imponer esa cultura del poder que todo lo impone y no lo negocia. Esa violencia simbólica hace mucho daño, porque lo que hace al final es domesticar a la persona. Esa exclusión de otras culturas, donde todavía tenemos pueblos originarios en nuestros países y todavía estos pueblos originarios no tienen acceso a una educación de calidad, pero además que respete sus propias culturas. Explícito, por supuesto, que tiene sus connotaciones, que tiene sus contenidos, que tiene sus programas, pero también
tenemos un currículum implícito, un currículum que le llamaríamos también oculto, lo cual significa que mucho de lo que decimos, mucho de lo que atestiguamos en nuestros programas, con nuestras prácticas en el aula, pudiéramos estar afectando un currículum oculto cuando lo que decimos contradice precisamente los valores que estamos predicando del currículum explícito u oficial. También existe el currículum nulo en nuestros países. ¿Cuántos docentes de los que están más alejados, desgraciadamente por no disponer del apoyo necesario, hay contenidos del currículum oficial que lo omiten precisamente porque no contiene, porque no disponen de ningún material que puedan alimentarles, con lo cual puedan enseñar esos contenidos? A eso le llamaríamos un currículum nulo. También en nuestros países creo que tenemos ese currículum nulo por ahí y que tendríamos que superarlo. Tres realidades en conflicto que empobrecen a la educación. Un currículum oficial, pero a veces con un currículum oculto que lo contradice, y un currículum nulo que lo desvirtúa. Tres conflictos, diríamos, entre tres tipos de currículum que podrían estar empobreciendo nuestra educación. Currículos en competencias también. En nuestros países tenemos currículum en competencias. Su interés es absorbido por un enfoque de objetivos. Al final terminan siendo no de competencias, sino de objetivos. Y por tanto, se pierde la idea fundamental de lo que ha de ser una competencia que demanda desde la comprensión de lo que se aprende, la aplicación de lo que se está aprendiendo y la generación de nuevos saberes a partir de la utilidad que tengan estos conocimientos. Esto lo aportan las competencias, pero todavía lo veo muy ausente en nuestros currículum. Currículum que desde el Olimpo, que llamo yo, ajenos a la complejidad de los contextos, a veces elaborados por comisiones o por especialistas que están arriba en el Olimpo, bastante alejados de la realidad y ajenos a la complejidad de los contextos donde los maestros los tienen que exponer. Esos currículos realmente resultan al final ser unos currículos aislados de la realidad. Tenemos que también, como maestros, aprender a entender si estos currículos que tenemos realmente son tecnicistas, si son realmente contextualizados, si responden a las realidades o responden a una realidad un poco ficticia. También currículos con contenidos que omiten la importancia de conectar con los problemas del contexto familiar, local y nacional. Sería totalmente inconcebible que todavía pudiéramos tener contenidos, y los hay, currículos y libros de texto que muchas veces se centran en un aprendizaje muy internalista, muy desde adentro, que solamente se refocilan con las cuestiones internas de la educación, pero en una educación aislada del contexto y de la realidad. Currículos que solo saben asentir a la realidad, sin operar en su transformación. O sea, currículo que no cuestiona la realidad, que no cuestiona la realidad de pobreza, que no trabaja a partir de esa realidad de pobreza y, por tanto, obviamente, no opera en su transformación. A todos ustedes son admirables por el carisma que tienen, pero son más fuertes muchas veces lo que yo llamo las telarañas del poder institucional, que los atenaza, que les hace perder ese esplendor, esa vocación, esa entrega a la educación. Por tanto, hay que tener cuidado para no dejarse atenazar por las telarañas del poder. La realidad es muy dura para muchos maestros. Sufren mucho maltrato en general, institucional, mucho maltrato social en el sentido que no son reconocidos, que no son debidamente pagados. Todo el mundo hablamos admirando a los maestros, pero poco se hace en general en Centroamérica por ellos. La violencia simbólica que viven los maestros suele estar velada, suele estar escondida, suele estar normalizada. En una profesión llamada a desarrollar un pensamiento personal profundamente reflexivo, crítico, con frecuencia el poder de los ministerios instrumentaliza su vocación, sin quererlo tal vez, sin pretenderlo, instrumentaliza su pasión,
canalizada en la obediencia ante todo al poder, quedar bien con el poder, aunque estén sintiendo en su interior mucha frustración. Esto es penoso, pero qué bueno que los maestros podemos reflexionar sobre eso para poder superarlo. El maestro, la maestra tienen enormes responsabilidades y les demanda ese carisma. El docente, cuando es un docente experto que sabe reflexionar sobre lo que le está ocurriendo, tiene un conocimiento profesional ante todo. Es dinámico, es estratégico, no solo piensa el presente, sino piensa también un poco el futuro, con un pensamiento más estratégico. Es autorregulado en el sentido que aprende a autorregularse, a cambiar, a reflexionar sobre sí mismo. Es reflexivo, crítico de sí mismo y también reflexiona sobre su tarea. Necesitamos cambios profundos para el fortalecimiento de la formación docente. Ciertamente, necesitamos una formación cada día más compleja, cada día más exigente, pero sobre todo necesitamos trasladarnos desde un paradigma instrumental de formación, donde lo importante para la formación es que aprendan a cumplir leyes, normas. Es un trabajo silenciado, va a ser un trabajo silenciado. Yo no digo que esto no sea importante, pero esto es notablemente insuficiente. A un paradigma reflexivo, crítico y transformador. Ese ha de ser el cambio, en principio, de nuestros maestros, no solo en las escuelas normales o en la propia universidad, sino en la formación continua, que muchas veces no se ajusta a este paradigma de carácter reflexivo, crítico, transformador, en el que predomine sobre todo el fortalecimiento de sus capacidades de pensamiento, fortalecimiento de sus capacidades de pensamiento, fortalecimiento de esa toma de conciencia, esa autoconciencia, ser consciente de qué está pasando, reflexionar sobre ello, esa autonomía educativa debidamente trabajada, que no significa que es laissez-faire, hacer cualquier cosa, no, una autonomía donde el maestro piensa, reflexiona, prepara y no está dependiendo todo el tiempo de lo que se le orienta para que lo obedezca. Un maestro de pensamiento crítico, pero sobre todo también un paradigma de carácter autocrítico. Yo les diría que para mí el mejor lema que lo pudiéramos interpretar en la práctica es la enseñanza que tenga que ver con enseñar preguntando para que aprendan preguntándose. Un maestro que constantemente está preguntándose y para que aprenda él mismo a transformarse, y lo hace también con sus estudiantes, con sus alumnos. Les enseña preguntando para que reflexionen y aprendan preguntándose. Enseñar y aprender es una relación dialéctica, es una relación dinámica y dialéctica, porque el que enseña aprende al enseñar y el que aprende enseña al aprender. Eso lo dice Paulo Freire en bastantes de sus libros, ¿no? Por tanto, esa capacidad de estar enseñando, pero a la vez aprendiendo, porque el que está aprendiendo, nuestros alumnos también nos enseñan a aprender, superando esa violencia simbólica que nos hace daño, porque todo se nos impone y también nosotros a veces queremos imponerlo todo a los alumnos sin provocar esa reflexión, esa capacidad de captación, esa capacidad autocrítica. Una educación también para la libertad, pero también para la justicia, ¿verdad? Digamos adiós a dos situaciones que son muy frecuentes en las aulas de nuestros países, lo que yo llamaría incapacidad aprendida. ¿Cuántos niños, cuántos alumnos muchas veces aprenden en el aula a ser incapaces? Porque algunos maestros o maestras no logran empatizar con sus alumnos y los tratan de que no quieren estudiar, de que son malos estudiantes, y al final tanto les decimos que son malos estudiantes, que efectivamente aprenden a ser incapaces. Incapacidad aprendida. También hay la desesperanza aprendida. Algunos niños, sobre todo los más pobres, los más necesitados, que llegan al aula y que se sienten desesperanzados, que nadie los atiende, que nadie en la familia no se les atiende, tampoco los maestros a veces los atendemos debidamente,
y aprenden también a desesperar de todo. Y al final, desesperando de todo, pues terminan huyendo de la educación, lamentablemente. Superando este conductismo, esta metodología conductista tuvo éxito en muchos años atrás, pero hoy todavía hay muchos maestros que todavía están apegados al conductismo. Y significa memorizar, reproducir, responder todo con muy bien respondido, repetido, pero eso no es una metodología que desarrolle capacidades de aprendizaje. Necesitamos desarrollar una cultura pedagógica socioconstructivista, donde tengamos siempre seguro que lo importante es conocer esas experiencias previas, esos conocimientos previos que tiene el alumno. Esas ideas que muchas veces en general se ha investigado mucho sobre eso, y son ideas alternativas a la ciencia, son totalmente contrarias. Algunas no, pero en general esas ideas o experiencias previas, si bien tienen algunos aprendizajes interesantes, otras ideas son alternativas y es necesario transformarlas. Por tanto, una educación donde el maestro no logra desde un punto de vista socioconstructivista generar lo que yo llamaría conflictos cognitivos, o sea, ayudarles a conflictuar aquellas cosas que aparentemente están seguros de que las saben, pero que con determinadas actividades didácticas les estamos enseñando a dudar de esas ideas alternativas y a incorporar conocimientos nuevos. Cuando no lo hacemos de esta manera, lo que hacen los alumnos es repetir, es acaudalar, memorizar, pero no logran entender, no logran captar, no logran cambiar, transformar esas ideas alternativas. Por tanto, los conflictos cognitivos son fundamentales. Y lograr aprendizajes significativos, eso se dice fácil, pero los aprendizajes significativos han de tener determinadas características. Veamos a ver. Una de las cosas que nos dice en Vygotsky, el constructivismo de Vygotsky va más allá del de Piaget, ¿verdad? Por cierto, es el tema del aporte que nos ha dado al lenguaje, la importancia que tiene el lenguaje en la educación. Y por tanto, él habla de la zona de desarrollo real, de la zona de desarrollo próximo y de la zona de desarrollo potencial. ¿Qué quiere decir esto? La zona de desarrollo real es lo que un niño o un chaval puede aprender solo, sin ayuda de nadie, sin ayuda de un adulto, sin ayuda de un maestro. Obviamente es una zona muy pobre todavía. La zona de desarrollo próximo, bueno, depende del maestro, depende de la escuela, cómo nosotros les generamos esos escalones, esas escaleras, les facilitamos ese aprendizaje para que ellos desarrollen esa capacidad. Y desarrollada la capacidad de la zona de desarrollo próximo, esto es interminable, podemos desarrollar más y más y más. Y la zona de desarrollo potencial es todo ese potencial que tiene la capacidad de un niño, pero que muchas veces nosotros lo hacemos quedar en la zona de desarrollo real porque no ha habido manera de apoyarle, de ayudarle a desarrollar esa capacidad. La zona de desarrollo próximo no la ha logrado desarrollar y nuestros niños quedan en un subdesarrollo cognitivo. Muchas veces se acostumbran nada más a repetir, pero repetir, memorizar, no tiene para nada que ver con la zona de desarrollo potencial, la zona de desarrollo próximo. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿proveo yo las ayudas o andamiajes, que le llama así Vygotsky, a mis alumnos, andamiajes apropiados para que ellos se motiven a desarrollar más capacidades, esa zona de desarrollo próximo, para que desarrollen cada día más esas capacidades? Esa es la reflexión que les dejo desde la posición de Vygotsky, que obviamente es, desde mi punto de vista, el que mejor logra trabajar el constructivismo desde una perspectiva más bien social. Para ello es importante también enseñar como maestros lo que yo llamo estrategias superiores de cambio o de aprendizaje. Estrategias superiores de cambio o de aprendizaje. Estas estrategias son tan poderosas que muchos maestros no las conocen y no las utilizan,
ni siquiera para su desarrollo profesional, mucho menos también para enseñarles a sus estudiantes. Tienen varias dimensiones, en principio 3 dimensiones. La metacognición en el conocer y el ser. Ese maestro, ese alumno aprende a cuestionar lo que conoce, lo que no conoce, lo que debe desaprender, lo que es, qué valores tengo, cuáles me faltan, cuáles valores debo de incorporar. O sea que es un cuestionamiento profundo del conocimiento de cada uno. La metacognición en la tarea. Cuando hacen tareas los estudiantes, los alumnos, el profesor que hace la clase, la metacognición en la tarea es cuestionarse, ¿cómo hago esta tarea? ¿Cómo las estoy haciendo? Realmente son tareas que me permiten crecer, me permiten hacer cambios en mi manera de hacer mi trabajo, mi tarea. La metacognición en las estrategias que yo aplico. Una cosa es que yo pueda estar haciendo bien una tarea, como una maestra que una vez yo estaba dando física nuclear en la Universidad Nacional y una maestra estaba preparándose el examen que les iba a hacer en sabatino y le pregunto, ¿y qué? ¿Ya está preparado? Me dice, ay, profesor, no me cabe nada, no logro nada. Fíjese que lo he leído 20 veces y no he aprendido nada. La maestra tenía una estrategia equivocada. Metacognición en la estrategia aplicada es cuestionarse qué estrategia yo como maestro estoy utilizando, qué estrategia les enseño a mis estudiantes para que ellos también aprendan a hacerlo. 3 dimensiones. Las 3 dimensiones son una misma realidad. ¿Cuáles de estos componentes aplico? 1, 2, 3, ninguno. Es una reflexión que debiéramos hacernos y les invito a hacerla. La estructura de la actividad del cambio de la metacognición, obviamente, lo voy a ver esto un poco rápido nada más. Todos tenemos, y los niños también, los estudiantes, una parte orientadora de la acción que van a hacer, una parte ejecutora de la acción y una parte reguladora. La primera nos dice cómo debo hacer la tarea, qué objetivos, etcétera. Necesita representar mentalmente, planificar la tarea, anticipar los objetivos que tengo en la cabeza o que tiene mi maestra. Y bueno, ahí hago la acción. La parte ejecutora es la que realiza esa acción. Pero tenemos una parte reguladora que no la utilizamos y que es la actividad metacognitiva y autorreguladora. El monitoreo, eso me permite monitorear lo que estoy haciendo como maestro. El chavalo aprende también a monitorear la tarea que está haciendo, aprende a evaluarse también y aprende a modificar. Metacognición significa reflexión profunda y cuestionadora. Autorregulación significa toma de conciencia para hacer los cambios que debo hacer. Esa dualidad es como una moneda que tuviera, es una sola realidad, en una cara tiene la metacognición y en la otra tiene la autorregulación. De nada sirve hacer metacognición si después no hay cambio, si no hay autorregulación. Metacognición y autorregulación, por tanto, está detrás, en el fondo de todo ello. Las ideas alternativas, el hábitus y el conflicto cognitivo son 3 cosas que les quiero dejar, 3 ideas claves que me parecen fundamentales. Las ideas alternativas son universales, están muy arraigadas, difíciles de cambiar. Todo maestro debiera aprender o a desarrollar con sus niños, con sus chavalos, con sus alumnos, en entender cuáles son esas ideas alternativas que no tienen nada que ver con la idea científica que les quiere enseñar. Esas ideas alternativas, esas experiencias previas, que son universales, son arraigadas, están muy difíciles de desarrollar. Son muy difíciles de cambiar, se han hecho muchas investigaciones sobre ello y estas ideas alternativas generalmente persisten durante todo el sistema educativo y a veces hasta toda la universidad. Y después de la universidad, los alumnos todavía no han dejado de lado determinadas ideas alternativas no científicas. El hábitus significa, para Michel Bourdieu, que es un famoso sociólogo, son esquemas de pensamiento que tenemos todos, los niños sobre todo, y que nos ayudan a obrar, a sentir, a pensar. Pero esos hábitos, esas ideas alternativas, necesitamos trabajarlas muchísimo, y nuestros alumnos muchísimo más. El conflicto cognitivo es, ante todo, un conflicto. Y es un conflicto precisamente entre ¿qué? Entre la idea de sentido común, esas ideas que todos las tenemos y que muchas de ellas están totalmente extraviadas y que son difíciles de cambiar. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos el
la nueva información que yo como docente les quiero llevar a los niños a la clase. Y yo quisiera que estos niños borraran esas ideas alternativas y adquirieran esas ideas mías nuevas de la nueva información, que te lo has creído. Eso no ocurre. Tenés que darte cuenta que esas ideas alternativas, si no trabajas con ellas, si no ayudas a los alumnos a generar conflictos, a dudar de esas ideas alternativas, no las van a cambiar, y si no las cambian, no hay aprendizaje significativo. Este desequilibrio, este conflicto, se trata de construcciones personales, elaboradas de modo espontáneo, a través de la interacción social. Y son defectos de interpretación, son problemas de percepción errada, de predicciones erradas, y son ideas alternativas que hay que luchar con ellas. Estas ideas tienen características, son incoherentes científicamente. O sea, el alumno, cuando uno le pide que las explique, no las puede explicar. Es un predominio de la percepción, lo que él ha visto por sus sentidos, ¿no? Y es un uso de razonamiento bastante causal, causa y efecto, y requiere una interpretación lingüística también. Esto se ha estudiado mucho, pero no me voy a detener en ello. Y tiene una característica fundamental: son muy estables, profundamente resistentes al cambio. ¿Cuántas veces algunos maestros dicen, pero por qué este alumno, si yo les enseñé tan bien este tema, y ahora en el examen ha puesto cosas que yo no le he explicado? Eso es, precisamente, han tenido más relevancia sus ideas alternativas que todas las ideas que vos les has podido estar explicando. Son estables, son muy resistentes al cambio y por tanto son un desafío a la didáctica nuestra en el aula. Y son compartidos con otros también, los niños en general, todos ellos tienen ideas alternativas, no nos asustemos, es algo natural. Lo que pasa es que lo hemos normalizado y además no solo lo normalizamos, sino evadimos pensar que hay ideas alternativas y no trabajamos con ellas, y lo que hacen entonces es amontonar conocimiento sin sentido, sin significado y por tanto no duraderos. Buscan utilidad estas ideas alternativas, son muy intuitivas, son específicas, son persistentes, pero hay que cambiarlas. Y cambiarlas significa aprender a construir a partir de compartir teorías personales. Por tanto, todos tenemos esquemas alternativos sobre todas las teorías, tenemos teorías sobre todo. Ahora, muchas de ellas nada tienen que ver con la ciencia. La nueva información compite con estos esquemas alternativos, como pueden ver en el esquema, ¿no? Y tiene que haber una acción facilitadora de la mediadora, del mediador, que es el maestro, ¿verdad? Una acción facilitadora, una acción didáctica exitosa, adecuada, que entienda estas dos cosas, con actividades que cuestionen esos esquemas alternativos, para al final lograr un conflicto sociocognitivo. Si no logramos que nuestros alumnos cuestionen esos saberes que muchas veces permanecen ocultos porque los maestros no nos enteramos de ellos, pues obviamente el conflicto cognitivo no se da. Y si no hay conflicto cognitivo, no hay aprendizaje. Lo que habrá será memorización, qué sé yo, pero no hay aprendizaje significativo. Y por tanto el mejoramiento conceptual requiere de conflictos sociocognitivos. No nos asusta el conflicto sociocognitivo. En la medida que los alumnos discutan entre sí actividades que usted le propone como una acción facilitadora, mediadora, para que cuestionen sus esquemas alternativos, si no lo hace eso, pues obviamente a veces el tiempo le consume, estamos preocupados porque el tiempo se nos pasa y no llegamos. El cambio conceptual o mejoramiento conceptual tiene que darse, pero solo cuando hay conflicto sociocognitivo y cuando este se logra resolver. Es más, hay veces, los autores dicen que habiendo conflicto sociocognitivo, hay alumnos que no logran salir del conflicto y no lo logran superar. Entonces no logran tampoco avanzar. Este aprendizaje como construcción del conocimiento, vamos a ver, significa que se da un proceso de equilibración y desequilibración. Desequilibrio y reequilibrio. En nuestros saberes, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, lo que ocurre es que hay procesos de desequilibrio precisamente por esa actividad cuestionadora de conflicto cognitivo,
y se tiende un poco al equilibrio y también al reequilibrio, ¿verdad? Un proceso complejo de la mente de cada uno de nosotros para aprender con significado. Estrategias de aprendizaje, enseñar a aprender, aprendizaje significativo, tiene que tener determinadas características. Voy a hablar un poquito de las estrategias de aprendizaje que tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes. Nosotros muchas veces asumimos que los estudiantes ya saben esas estrategias. No las saben, no las saben. Y es un tema a veces vacío, oculto, en muchos países donde ni siquiera se trabajan realmente las ideas alternativas, no se les brinda estrategias, no se les ayuda a generar estrategias. La metacognición, ya no la repito porque es la más poderosa, es una estrategia superior de aprendizaje. Unas estrategias de apoyo o administración de cómo organizarse, estrategias de procesos cognitivos básicos, análisis, síntesis, etcétera, de técnicas y operaciones y de conocimientos conceptuales específicos, ¿verdad? O sea que, y la autorregulación es poderosa. Siempre ha de funcionar con la metacognición. La metacognición nos ayuda a interiorizar, a cuestionarnos, y la autorregulación dice, bueno, yo voy a cambiar, tengo que hacer cambios en lo que estoy aprendiendo. Esto vale para el maestro, pero también vale para que lo enseñemos a nuestros alumnos si queremos que nuestros alumnos sean más exitosos. Estrategia de aprendizaje cooperativo. Es muy importante el aprendizaje cooperativo. Lamentablemente, en general, yo percibo que hay un desbarajuste en relación al aprendizaje cooperativo. Se ha malgastado, se ha difamado, se ha convertido en algo que al final no es productivo porque los alumnos se copian unos de otros, el líder es el que lo hace, etc. Algunas condiciones para que les ayude un poco a cuestionarse de cómo hacemos el aprendizaje cooperativo, que es fundamental porque según Vygotsky el lenguaje, la cooperación entre ambos, entre varios, siempre es una fuente de aprendizaje. Reconoce puntos de vista de los colegas. Cuando estamos en pequeños grupos, muy importante reconocer los puntos de vista de los colegas. Se esfuerza por comprenderlos y por apreciarlos. O sea, esos son desarrollos de capacidades que debemos generar en nuestros alumnos. Debe fomentar la iniciativa personal de cada uno, no solo de un líder, ni el trabajo solo de un líder que después todo le copian. Les proporciona alternativas posibles, ¿verdad? El profesor explica la importancia, la necesidad de las restricciones, o sea, de los límites que debe de tenerse en ese sentido que establece en el aula el docente. Y acepta que las emociones negativas son reacciones válidas. Las emociones son importantes en la educación. Lo vamos a decir al final. Las emociones negativas también hay que verlas como unas reacciones válidas, que intentan pues, mejorarlas positivamente, transformarlas. Es todo un aprendizaje, y el aprendizaje cooperativo. Cuando los estudiantes presentan un desempeño deficiente, pues enfoca la situación como un problema a resolver de manera constructiva. O sea, el docente enfoca positivamente, constructivamente, cuando hay desempeños deficientes. Ayuda, apoya, anima. Algunos presupuestos para los aprendizajes de las personas sean significativos. Uno, procesos afectivos, son fundamentales. Si no hay procesos afectivos, si el maestro es un regañadientes todo el tiempo, si el maestro está de mal humor, los procesos afectivos son fundamentales para que el cerebro de los chavalos trabaje bien. El lenguaje y la comunicación es sustantivo, ¿no? Necesario. Los procesos mentales, por supuesto, son necesarios, pero tiene que siempre estar rodeado de procesos afectivos, de mucho cariño, de mucho respeto. Estos son procesos, el lenguaje y la comunicación son procesos interpsicológicos, ayudan a intercomunicarnos, ¿no? Externamente. Pero los procesos mentales y afectivos son procesos intrapsicológicos, se dan al interior, ¿no? Al interior, muy bien. Y todo eso ayuda a que el aprendizaje sea significativo en el grupo. Cuando es significativo es un aprendizaje que no se olvida en la vida, que no se olvida porque fue tan importante, tan impactante, que quedó realmente no solo el fuego, sino quedó una brasa ahí encendida.
Diversos tipos de aprendizaje con enfoque socioconstructivista se pueden dar, diversos tipos de aprendizaje. Hoy es un sistema interconectado, obviamente, ¿verdad? Aprendizaje situado, un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje problemático, un aprendizaje centrado en la persona, un aprendizaje por proyectos, un aprendizaje de mediación pedagógica, un aprendizaje dialógico. Llamémoslo como queramos, combinemos estos tipos de aprendizaje, qué bonito. Todos ellos pueden ser constructivistas. El constructivismo no tiene un solo método, una sola estrategia, puede tener varias, siempre que cuidemos los aspectos centrales del constructivismo. Algunas condiciones para el logro de este aprendizaje significativo es fundamental. Mucho se habla de aprendizaje significativo, pero la verdad es que yo siento que se dicen barbaridades, porque no es cierto que el aprendizaje significativo sea tan sencillo. Primero, tiene que ver con el material que utilizamos. Si hay relacionabilidad, no arbitraria. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el material que estamos usando, la actividad que estamos haciendo, se relaciona con algo que el alumno tiene ya en la cabeza. No es arbitrario, no es así que se le ocurrió al docente, sino que tiene que ver con experiencias del docente y también con experiencias del alumno. Relacionabilidad sustancial, o sea, que se relacione realmente con lo que queremos enseñar, que tenga una relación sustancial, profunda. Y tiene una estructura también y una organización y un significado profundamente lógico que le llama la atención al alumno porque le interesa, lo ve muy práctico y lo ve muy interesante. Pero el alumno también, eso depende del material, pero el alumno, fíjense bien, tiene que tener una visión, una disposición, una actitud especial. Lograr esa actitud especial depende de nosotros como maestros, ¿no? La naturaleza de su estructura cognitiva, depende de cómo tenga este alumno su estructura cognitiva. Hay alumnos que tienen dificultades en su estructura cognitiva, que no les permiten conocer cosas que se les pueden estar explicando. Conocimientos y experiencias previas, esto es fundamental, no puede haber aprendizaje significativo si no hay respeto, si no hay trabajo con las experiencias previas que ha tenido este niño, este alumno. Por eso es tan importante preguntar qué ha pasado, qué experiencia has tenido sobre esto, qué sabes, qué has aprendido, y no negar a priori esa experiencia. Un significado profundamente psicológico que tenga este material, lo que están haciendo, estas ideas, estos contenidos que estoy explicando, que tengan un profundo significado psicológico al alumno, para que le ayude, que le interese profundamente. ¿Qué significa aprender a aprender? Que los alumnos se vuelvan aprendizajes autónomos, independientes, autorreguladores, capaces de controlar sus procesos de aprendizaje. Eso es lo que tenemos que aspirar. Que se den cuenta de que lo que están haciendo y tengan conciencia de lo que están haciendo. Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente. Inmediatamente ya entienden la exigencia que plantea la docente o el docente sobre la tarea a hacer, la importancia, la calidad con la que tienen que hacerlo y responden consecuentemente. Planifican, fíjense bien, esto significa aprender a aprender, ¿verdad? Captan esa exigencia de la carrera, planifican y examinan sus propias realizaciones, planifican, chequean, examinan, revisan lo que van haciendo, pudiendo identificar aciertos y dificultades. Eso es lo que tenemos que lograr con nuestros alumnos, ¿verdad? Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación. No cualquier estrategia de estudio sirve para todo. Hay unas veces que tiene que hacer cuadros, otras veces tiene que hacer un dibujo, otras veces tiene que hacer un esquema. Depende, tenga que ser pertinente. Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores. Un alumno que es capaz de valorar los logros que ha tenido y corrige sus errores. Esto es estratégico, esto es estar enseñando a aprender, aprender a aprender. ¿Qué significa? Implica esa capacidad de reflexionar sobre la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando, aquí viene la metacognición de la autorregulación, modificando, pues mejorando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones. Estas capacidades son las que tenemos que generar. Y yo estoy seguro que si realmente logramos estas estrategias en nuestros alumnos, estamos contribuyendo a un desarrollo humano potente y a superar la pobreza. El problema de nuestra educación que a veces es débil, porque no tenemos esos recursos potentes de la calidad de la educación.
La teoría de expertos y novatos es una teoría que se puso de moda hace unos años y que sigue teniendo resultados. ¿Qué significa? En un aula suele haber un 95%, un 5% de chavalos expertos o chavalas expertas y el resto pues no son novatos más bien. ¿Cuáles son las características de un experto? Y la idea es que lográramos que todos nuestros alumnos logren ser expertos y que salgan de ser novatos. Usan estrategias el experto, reflexiona sobre ellas, procura aplicarlas más efectivas, tienen experiencia y ya inmediatamente no, aquí lo voy a hacer de esta manera porque eso sí es efectivo. El novato, sin embargo, no utiliza estrategias, ni reflexiona sobre ellas, mecaniza, automatiza sin comprender. ¿Se fijan? Aquí está la clave de nuestro futuro. Ojalá que lo logremos entender. Los novatos. ¿Qué características tienen? Conocimientos mucho mejor organizados en la cabeza. Conocimientos los tienen jerarquizados. ¿Qué está relacionado con cuál? ¿Cuál es el concepto más grande? Y este es el mediano y este es el que le sigue. El conocimiento jerarquizado ubica los aspectos relevantes y de inmediato. Ellos saben inmediatamente qué es relevante, cuál no es relevante. ¿A esto tenemos que aspirar? Pues vamos a ver, conocimiento mejor organizado, pero obviamente estamos hablando de expertos. Yo sé que la flecha va de novatos a expertos, lo vamos a convertir en expertos y aquí tenemos todo esto es para los expertos, ¿verdad? Conocimiento mejor organizado, conocimiento jerarquizado, concatenado, ubican los aspectos más relevantes, más importantes de inmediato, planifican la acción, planifican su estudio, regulan su conducta, la cambian, la modifican, controlan las tareas más complicadas, deciden ajustado a las demandas del docente, de la docente, deciden ajustándose a las demandas, evalúan con mucha más precisión y realismo. Hay chavalos que uno le pregunta, ¿cómo saliste? Bien, muy bien, muy bien. Uno que sea muy experto, le quedan dudas, ¿no? Pues no es tan súper, diríamos, realista, ¿no? O sea, trata de tener cierta sospecha de que en alguna cosa puede haberse equivocado. Dedican tiempo a analizar y a pensar. En un examen, si quiere usted distinguir el experto del novato, el experto toma su lápiz, reflexiona, analiza. El novato no hace eso. El experto representa mentalmente el problema que tiene que resolver. Mentalmente lo representa, lo logra visualizar. Utilizan procesos, estrategias más acertadas. Son cuidadosos cuando van a resolver situaciones. ¿Por qué son cuidadosos? Porque van haciendo metacognición. Me equivoqué aquí, esta tarea la estoy haciendo bien. Son compulsivos, ¿no? Chequean, se revisan, parten de ideas sencillas para llegar a ideas más complejas, que no entiendan, ¿no? Dividen un problema en partes. ¿Para qué? Para poder resolverlo. Y con esto, unas palabras sobre algunos elementos de neuroeducación. Conocimiento del cerebro de nuestros alumnos y alumnas. En los últimos años, el tema de la neuroeducación, hace unos cuantos, tal vez unos 50 años, 40 años, pero esto viene de atrás, pero viene despacio, ¿no? La neuroeducación se ha logrado a partir de los neurocientíficos, psicólogos, de distintas disciplinas que se han reunido bajando de sus taburetes de autosuficiencia, de que lo saben todo, científicos, supercientíficos, han reconocido que solamente juntándose varias disciplinas pueden encontrar respuestas mejores, ¿no? De alumnos y de alumnas. Efectivamente, el cerebro ha sido fundamental en el análisis del cerebro. Áreas delimitadas. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor complejidad se ha descubierto, a mayor complejidad de las áreas cerebrales que participan, es mejor. O sea, en tanto aparezcan, se estén utilizando no solo la cognición, sino las emociones, que todo esté centrado en esa complejidad de áreas cerebrales, cuantas más participan, más se aprenden. Metodologías múltiples, por tanto, es lo mejor. Cuanto más metodologías variadas, mejor.
Niveles de análisis en contextos diversos. Yo llevo a mi clase y los análisis que ponemos a discutir con los alumnos pues son en contextos diversos, porque en contextos diversos los chavalos son diversos, sus contextos son diversos, entonces es bueno hacerlo en contextos diversos. En la enseñanza y en la investigación siempre el tema de la neuroeducación es fundamental. El cerebro está reconocido que busca siempre el significado. ¿Qué significado tiene para el cerebro? Por naturaleza busca significado, no busca memorizar, busca significado. Será por pautas, por mapas esquemáticos, categorías, etcétera, de diversas maneras. Las emociones son críticas, les decía hace un rato, para elaborar pautas, para que el cerebro se emocione más todavía y pueda trabajar mejor. Aprender exige mucha atención focalizada en un elemento fundamental que estoy tratando de que aprendan, pero también una visión periférica de lo que rodea a este aspecto que estamos focalizando. Aprender implica procesos conscientes, pero también inconscientes. Fíjense bien que esto es interesante. Nunca hemos pensado que también aprender significa procesos inconscientes. ¿Cuántos alumnos también, si logramos hacerlo bien, también llevan en su inconsciencia una serie de aprendizajes que ni ellos mismos toman conciencia de ellos? Aprender es un proceso en desarrollo, Y por tanto, el cerebro es plástico. La plasticidad es la maleabilidad del cerebro por la experiencia. En la medida que haya más experiencias educativas potentes, el cerebro se vuelve más plástico, más moldeable, más amplio. Aprendizajes complejos se incrementa por el desafío. Si yo planteo actividades demasiado sencillas, demasiado simples, no están desarrollando nada. El aprendizaje de temas más complejos incrementa por el desafío que les plantea a pensar, a repensar. No tengamos miedo de plantearles actividades que les exijan pensar, así su cerebro se fortalece más, porque es plástico el cerebro. Plástico en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Cada cerebro está organizado de forma única, cada quien somos diversos. Y por tanto esa diversidad de cerebro, a uno le gusta más jugando, a otro le gusta más lo emocional, a otro le gusta, hay que variar. Aprender implica diversos procesos, diversas concatenaciones. Cuanto con más conceptos vincule yo lo que estoy enseñando con otros conceptos que ya vieron, u otros conceptos que van a aprender más tarde, etcétera. Cuando hay más conexiones, más aprenden a partir de más diversos procesos. Educadores y neuroeducación, palabras ya casi finales, no es restrictivo para ciertas asignaturas. La neuroeducación vale para todas las asignaturas, para todas. Abre mayor comprensión de la educación. Como educadores nos abre una comprensión mucho más amplia. Esto sería muy largo, ¿no? Porque este tema es para una conferencia solo, ¿no? Mejorarán estrategias metodológicas. Si logran mejorar estrategias metodológicas los maestros, seguro que logran también fortalecer esas capacidades de los chavales. El lenguaje no verbal, la motivación. El aprendizaje se da por distintos lenguajes. Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, los gestos que hace el maestro, los gestos que hacen la motivación, ¿verdad? Y el neuroaprendizaje y aportes pedagógicos innovadores, esa plasticidad de la que he hablado del cerebro. El cerebro es plástico, pudiéndose adaptar a sus actividades, cambiar su estructura de forma significativa a lo largo de la vida. Aunque es más eficiente, fíjense bien, en los primeros años de desarrollo, periodos que son sumamente sensibles para el aprendizaje. Esto es fundamental. Es capaz de crear constantemente nuevas neuronas, o sea que el cerebro constantemente, a través de la educación, estamos generando muchas más neuronas y conexiones, lo que se llamaría sinapsis. Esas sinapsis son conjuntos de neuronas que están interconectadas. ¿Por qué? Porque este niño está teniendo una educación de tanta calidad que le ha desarrollado su cerebro y sigue desarrollándose. Posibilita la mejora de cualquier alumno, de cualquiera, incluso los que tengan déficit de aprendizaje. Y en concreto,
puede actuar como mecanismo compensatorio en trastornos de aprendizaje como la dislexia y el problema, digamos, de atención al aprendizaje. La importancia del juego a cualquier edad, fundamental. Y algunos dicen, pero es perder el tiempo, dicen los maestros. Constituye un mecanismo natural, arraigado genéticamente, que despierta la curiosidad, es placentero, permite descubrir destrezas útiles, desenvolvernos en el mundo, etc. El juego. Se libera dopamina, se siente uno feliz, tranquilo, contento, que hace que la incertidumbre del juego constituya una auténtica recompensa cerebral y facilita la transmisión de información entre el hipocampo, que es una parte del cerebro, y la corteza prefrontal, promoviendo esa memoria, de esa manera, lo que se llama la memoria de trabajo. La integración del componente lúdico en la escuela resulta imprescindible. Claro, sabemos, decimos, no, en preescolar sí, en primaria ya se acabó el juego, en secundaria menos. No, cuidado, cuidado, el tema del componente lúdico en la escuela resulta imprescindible para estimular la curiosidad. La motivación facilita el aprendizaje. La práctica regular de la actividad física, principalmente el ejercicio aeróbico, promueve la neuroplasticidad, ese desarrollo de las neuronas. La neurogénesis en el hipocampo, facilitan la memoria de largo plazo. Esa memoria de largo plazo es que los chavales se acuerden de todo lo que aprendieron, ¿no? A lo largo de toda la secuencia de años, ¿no? Y un aprendizaje más eficiente, ¿verdad? Hasta aquí, muchísimas gracias.